días. Pues nuevamente gracias por recibirnos en sus hogares en este sábado. Gracias a California Medios por abrirnos nuevamente el espacio, a ustedes. Y bueno, profe, buenos días. Don Emilio, buenos días. Buenos días, Héctor. Pues la semana pasada quedamos ahí picados con el tema de cervecería. Se nos quedó mucha información en el tintero. Más que información, anécdotas un poco, ¿no? Un tanto más anecdotario el asunto. Pero bueno, hoy lo queremos retomar, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué les parece si iniciamos con el tema de cervecería? Y lo último que mencionamos, igual ahorita nos regresamos para ver otros temas también importantes, pero lo último que mencionamos fue que en el 54 fue vendida o fue adquirida por Cervecería Cuauhtémoc, y entonces cambió el nombre a Cervecería Cuauhtémoc y ahora Planta Tecate, ¿no? Y que le tocó al ingeniero Leandro Leal Marroquín, sí. Lo enviaron de Monterrey para que supervisara esa transición, ¿no? En la transición. Y se quedó bueno, se quedó aquí en Tecate. Sí, él entra como superintendente, que se les llamaba en aquel entonces, pero del Banco Nacional de México mandan a Arturo Vázquez Mellado, ¿no? Él viene precisamente al frente, representando al Banco Nacional de México. Es el cuñado de don Juanito Olván. Efectivamente, es muy interesante comentario, profe. Me traes a la memoria precisamente esos personajes, porque eran concuños. Ah, concuños. Eran concuños, sí. Entonces, Vázquez Mellado, ¿verdad?, invita a don Juanito Olván para venirse a Tecate, para hacerse cargo pues primeramente tengo entendido de una gasolinera, una de las primeras gasolineras que hubo por parte de esas personalidades, ¿no? Que se llamaba, parece que la Azteca. Y don Juanito Olván, ¿verdad?, la administraba, él estaba al frente, y cuando concluye la transición, pues Vázquez Mellado tenía que retirarse, ¿no? Entonces don Juanito queda sin trabajo. Queda sin trabajo, pero precisamente a él lo llaman a cervecería, y el ingeniero, el cervecero Fleischmann, que se hizo muy amigo de él, le ayudó para comprar su primer camión, en dólares. Me acuerdo que me comentó don Juanito. ¿Esto Fleischmann? Sí, no, el papá de él. Ah, el papá de él. El papá de él. Entonces es de la razón por la que don Juanito se quedó aquí, pero se quedó sin trabajo cuando Vázquez Mellado cumple con el mandato, ¿verdad?, del banco, y él se queda sin chamba. Trabaja en la administración de esa gasolinera, ¿verdad?, que también es un tema muy importante, las gasolineras aquí en Tecate, y de esa manera se queda don Juanito aquí. Me platicaba don Juanito que precisamente el menaje o el embarque lo hicieron por tren, y Cervecería le pagó todo. Sí, le pagó todo, pero precisamente para que él se viniera para acá, ¿verdad? Pues sí, eso fue la transición de cervecería, y quién fue el primer superintendente y quién fue que entró directamente por parte del banco, este personaje. En este caso les comentaba el programa pasado que la maestra Lupita Álvarez hizo una entrevista muy interesante al ingeniero Leandro Leal Marroquín en este proyecto de PACNIC, financiado por PACNIC. Son esas entrevistas que, dicho sea de paso, están completas y ustedes las pueden consultar si les interesa en la biblioteca de Carem, en lo que es la biblioteca Cuchumá, ¿no? Ahí la pueden consultar. Esta entrevista ahí se encuentra, y bueno, otras tantas. Bueno, eso es un paréntesis informativo ahí para que sepan que está ese material, que fue un trabajo que PACNIC patrocinó, y que la profesora Guadalupe Álvarez fue la responsable, quien hizo las entrevistas y es la responsable del proyecto, ¿no?, en realidad, y quien está albergando la información, pues es ahí Karen, ¿no? Entonces, así es. Pero bueno, retomando la idea de la entrevista, es interesante. Yo no conocía mucha información. Por ejemplo, lo que comenta el ingeniero Leandro Leal es que cuando él llega a Tecate y hace esta transición, lo primero que se da cuenta es que está subutilizada las embotelladoras. O sea, las embotelladoras, yo entiendo que debe ser una máquina que se encarga de llenar, ¿no? Bueno, serían llenadoras. Sí, llenadoras. Que están subutilizadas, que estaban trabajando a una tercera parte de su producción, algo así menciona.
y que ahí habla del ingeniero Rico, que después, bueno, también es muy conocido en Tecate, que el ingeniero Rico se irá allá a la bodega que tenía cervecería y que encontrará unas transportadoras o embotelladoras que estaban ahí, que eran utilizadas para otra empresa que tuvo en su momento el señor Andretti y su hijo, que era la Lime Cola, y hacían refrescos. Entonces esas máquinas pues estaban ahí arrumbadas. Entonces el ingeniero Rico ahí se las ingenió, las reconstruyó y las adaptó para que pudieran funcionar en cervecería. Dice que con esas, para pronto empezaron a aumentar la producción, la triplicaron en un año. Dice que se triplicó la producción de cerveza en un año a partir con ella, gracias a ese implemento que se hizo ahí con el ingeniero Rico, ¿no? Que aprovechó esa maquinaria que estaba ya arrumbada, ¿no? Entonces, eso es algo que me llamó la atención. Lo otro es que también mencionó el ingeniero Leandro Leal, que pues empezaron a utilizar el transporte de los camiones como transporte para introducir la cerveza al mercado mexicano. La cerveza Tecate, que era la marca que aquí se hace en ese momento, pues solamente se distribuía en Baja California, ¿no? O de manera local, regional. Sí, los transportistas era en su tiempo don Juan Loam, era Orcasitas, y tengo entendido también el señor Solórzano, para que es el de la refaccionaria. Estos personajes tengo entendido que ellos eran, algo me platicó don Juan Loam de eso. Sí, porque él menciona que se empezó a transportar el producto para meterlo, pero bueno, estaba dura la competencia, ¿no? Entonces que lo que el señor Leandro Leal les puso ahí como parte del contrato es que bueno, iban a tener los contratos para distribuir la cerveza Tecate, pero que tenían que pintar su caja con publicidad de la cerveza Tecate, ¿no? Entonces que así, dice, pues así empezaron a viajar por todo el país, la primera publicidad a nivel nacional que se hace de la cerveza Tecate, ¿no? Y en aquel momento pues era la única que se producía, la cerveza Tecate. Y yo entiendo que en un principio hubo una que se llamó algo así como Rubia o algo así, que no pegó, la quitaron inmediatamente muy poco tiempo, y la que pegó fue la Tecate, ¿no? Que es la que se produce cuando llega a cervecería Cuauhtémoc. Sí, cuando llega a la cervecería Cuauhtémoc también inicia la carta blanca. Ahí empiezan a meter ya... Sí, la carta blanca, entonces empiezan a trabajar el que llamaban el cuartito o split, también así, split o cuartito, que ese era muy, tenía mucha demanda tanto en el Valle de Mexicali y como en Tijuana, pero eso era precisamente para la zona roja. Aquí no tengamos problemas por decir marcas de este tipo, porque creo que aquí está bien parado con la radio, ¿no? Si paga patrocinio, entonces paga publicidad, entonces no hay problema, si no tendríamos que vetar ahí los nombres. Así es. Pero bueno, aquí lo interesante es que la carta blanca, de hecho, ya se junto con otras marcas, ya se había metido al mercado baja californiano, sí, desde antes de que empezara cervecería, ¿no? Pero sí, como dice don Emilio, ya que se adquiere la planta aquí, se empieza a producir. Pero no era la calidad, hay que entender ese detalle, ¿no? No era la calidad precisamente cuando cervecería Tecate o Cuauhtémoc, ¿no? Es algo diferente, ¿no? Algo muy especial. Entonces yo me acuerdo también de la producción de la piernuda, ¿no? Que era una especie de menos de 1 litro. Pero era delgadona, ¿no? Media gordita, más flaquita que la caguama, ¿no? De 1 litro, y más larguita, ¿no? Por eso le llamaban la piernuda. Era un nombre que le puso ya va a haber piernuda ahora, ¿no? Hubo varias innovaciones en cervecería, ¿no? Yo me acuerdo que bueno, pues no podemos decir nombres de amistades, ¿no? Pero no de chamuscar, pero salió una pues, que le llamaban la bocona. Era una fichota, una tapadera grandísima, ¿no? La bocona dice, dice, con esa no va a batallar fulano. Dice, le hicieron especialmente por fulano. Pura vacilada, ¿no? Pero era la bocona. Dejó de producirse también. Sí. Dejó de producirse. Otro dato que pasa del señor Leandro Leal, que ahorita me pareció muy interesante, es que a él cervecería
le construye la casa donde habitó Así durante es. mucho tiempo cuando trabajó para cervecería, que es lo que ahora es el lote baldío que está frente a la Telefónica, que durante mucho tiempo fue el Dragón Cuchumá. Ah, sí. Que esa casa la construyó cervecería para que viviera él. Ya que él sale de cervecería o que compra su casa, yo no sé, pues bueno, ya deja esa casa y se va ya a la propia, ¿no? A la que él compró, construyó, lo que así, ¿no? Pero que esa casa fue construida en ese momento para él, y que bueno, era propiedad de cervecería, ¿no? Sí. También precisamente para los visitantes que venían de otras partes estaba Loma Linda. Allá estuvieron también varios gerentes Allá, en Loma Linda. donde ahora está un colegio. El colegio, sí, donde está un colegio ahora también allá era. Y hubo otra ahí por la colonia Downey, precisamente ahí había otra casa para ir a cervecería, donde también estuvieron otros superintendentes. Digo, me recuerdo, ¿no? Porque Poncho Caballero y Chaparrito Silverio Caballero, ellos trabajaban mucho la pintura para cervecería, ¿no? Después de su horario de trabajo, y ellos iban a hacer esos trabajos a esos lugares. Sí, me acuerdo que era así. Así es de que era muy interesante, la verdad es que bien, pues algo que tengas más de donde. Sí, pero si gustan vamos a nuestra primera cápsula del programa y regresamos para continuar con el tema. Así es. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva cápsula que se llama Huellas. ¿De qué trata exactamente Huellas en el taller de historia? Más que nada es darle una revisada a los documentos, tratar de contextualizarlos y ver de qué tratan, ¿no? Simplemente hablar de ello. El día de hoy vamos a hablar acerca del Patronato Permanente de Proeducación, que en Tecate estuvo desde 1947 hasta 1954 aproximadamente. Durante ese lapso, este patronato, pues más que nada buscaba recabar fondos para el apoyo de las escuelas que aquí se encontraban en Tecate. El Patronato Permanente de Proeducación de Tecate, pues es el primero en organizarse en la localidad, en la entidad, perdón. Y pues fue conformado por comerciantes, por empresarios, por funcionarios educativos, por maestros, hasta los mismos padres de familia. Y el patronato, pues más que nada buscaba obtener recursos, ya sea monetarios o en especie, entre la población para destinarlo ya sea para el pago de sueldos de algunos maestros o conseguir mobiliario escolar y reconstruir y reacondicionar las escuelas que estaban a su cargo. ¿Cuáles escuelas eran exactamente? Estamos hablando del Jardín de Niños Estefanía Castañeda, de la Escuela Federal Urbana Padre Quino, de la Secundaria Federal, hoy conocida como Francisco y Madero, y una escuela rural en Panamá. Y otra más, y se le pagaba a un maestro en el rancho South Chin. Muy chistoso, ¿no? Estas eran las escuelas que el patronato pues apoyaba en cierta forma. ¿Cuál es la razón para la creación de estos patronatos tanto en Tecate como en Tijuana o en Mexicali o en Ensenada? Bueno, para empezar, durante el mandato presidencial de Manuel Ávila Camacho, la SEP como institución gubernamental pues era la que controlaba el presupuesto de la educación del territorio norte de la Baja California. Entonces, pues esto causó muchos fallos porque desde un inicio las escuelas se empezaban a deteriorar o había maestros que no se les estaba pagando o también había falta de nuevos planteles, porque estamos hablando que para 1940, 1950 aproximadamente, pues a Baja California viene muchísima gente de diferentes estados de la República por las oportunidades que estaban aquí suscitando. Entonces se dice, ¿no? Así muy chistoso, que había muchos niños, pero muy pocas escuelas, y todavía de muy pocas escuelas, pues muy pocos maestros para educarlos. Será con el gobernador Alberto Aldrete, que obviamente fue gobernador del territorio durante un año, que él les va a conceder a estos patronatos las facultades para recabar fondos entre la población.
para invertirlos en la obra educativa. Los representantes del Patronato Pro Educación en Tecate pues llevan a cabo muchas actividades. Una de las tantas cosas que hicieron fueron estas actividades artísticas, ¿no? En que los niños y los papás pues estuvieran involucrados, en que a su escuela pues había fallas, ¿no? Pero eran ellos los que debían como hacer las actividades para el bien de su escuela, ¿no? Para que se sintieran un poquito más identificados, o así lo veo yo. También otra de las tantas cosas que hicieron era acercarse con los empresarios o con los comerciantes para que cada mes destinaran cierta cantidad, ¿no? Estas llamadas cuotas mensuales. Otras, pues a fin de cuentas, eran muchas actividades que involucraran a la población pues, para apoyar esta causa educativa. Era esto, en resumidas cuentas, un poquito del contexto antes de entrar a los documentos. Y ahora, pues, pasando a los documentos, tenemos 6 documentos aquí a la mano que van desde 1947 a 1952. Algunos de estos documentos lo realiza el Patronato Permanente Pro Educación, otro de los documentos también lo realiza lo que vendrá a ser el director de la escuela Padre Quino, y entre otros documentos también habla el gobernador de lo que era el territorio de la Baja California. Empezamos con el primero, y este es realizado el 21 de abril de 1947. Más que nada nos habla, de hecho lo realiza el patronato, y dice, le habla o se comunica con el delegado de gobierno, que en ese entonces era Ricardo Barrón, y les dice, no, queremos exclusividad para efectuar bailes, kermeses, para que este dinero pues sea destinado para la ampliación y mejora del plantel y para el salario de los profesores. El tercer documento es de 27 de abril de 1947 y ese es realizado por el profesor Joaquín Durazo Miranda. Entonces también habla de ese permiso para efectuar festivales artísticos en lo que antes era el teatro de la ciudad, el teatro del cine Tecate. También nos habla que ese dinero pues será propuesto para destinarlo a dotar material ya sea didáctico, para el mismo aseo o materiales deportivos. El siguiente documento es del 27 de mayo de 1949 y en él el delegado del gobierno, que era Francisco Bejarano La Chica, le pide al gobernador del territorio que se les exente del pago de los impuestos a los eventos que venían realizando el patronato, ¿no? Que no se les cobrara. Otro documento es del 22 de octubre de 1952 y lo va a pedir otro delegado de gobierno, que es el ingeniero Antero González Pliego. Este señor le va a pedir al patronato que empiecen a realizar eventos. Ya estamos hablando de 1952, ya la situación no era tan beneficiosa o ya la gente ya no apoyaba tanto como en un primer momento, entonces el patronato estaba sin ideas, ya no realizaba los eventos que realizaba en su momento, entonces le pide que formen una comisión que se destine para formar eventos, ¿no? Ya sea charreadas o festejos o rifas. El siguiente documento pues es cuando el patronato le pide al delegado de gobierno que cualquier evento social, ya sea organizado por particulares o instituciones, sea por conducto del patronato, pues que sea en servicio de la educación y no sea destinado en otras cuestiones. Ahora sí, ya es todo por los documentos. Espero que haya sido de su agrado esta nueva cápsula y pues más que nada también agradecer al archivo de Tecate por los documentos, ¿no? Y estamos en espera de seguirlo visitando próximamente. Bien, continuamos con la segunda parte de nuestro programa y creo que ahorita valdría la pena retomar, creo que 2 cosas, a ver si alcanzamos en este bloque. Lo primero, regresemos en el tiempo, valga la posibilidad, una huelga del 48, Emilio. ¿Cómo se me olvidó traer el documento de nuestro amigo, hombre, para leerlo? Lo andaba buscando y... ¿Tú lo tienes? Lo andaba buscando, pero no lo encuentro ahorita. Pero, digo, vale la pena mencionarlo, ¿no? Que sí, cómo no. Bueno, usted coméntelo directamente. Sí, mire, quiero decirles que un familiar de Jorge Beltrán, parece que fue su tía o su mamá, no me acuerdo quién. Sí, por mientras se encuentra. Porque su mamá, precisamente en la huelga del 48, le dedica un
un espacio muy bonito, hace un corrido a la huelga del 48, ya dando todo tipo de pormenores, ¿no? Cómo sucedió y cómo se inclinaban las cosas hacia un lado y otro, ¿eh? Bueno, quiero decirles también que tuve la oportunidad yo también en entrevistar a dos personajes ya fallecidos, ¿verdad? Que inclusive estas señoras, cuando los esquiroles querían entrar con el ferrocarril para descarga de la empresa, estas personas se les pusieron enfrente, ¿eh? Y me decía que hasta una se acostó en la vía y nunca pudieron... ¿La mamá de Jorge? No, una de ellas fue doña Ramona, vendría siendo la abuelita de Juan Manuel Durán. Ah, ¿sí? Sí, tuve la fortuna de entrevistar al abuelito y a la abuelita, a doña Ramona. Y ellos tenían unas fotografías precisamente de la huelga del 48, ¿no? Nunca pensé que íbamos a trabajar tanto en eso, ¿no? Y pues lo indispensable es que es contar con estos documentos, sí, ¿no? Claro. Gráficos que son testimonios de esa época. No hay mucho, ¿eh? Estaba mirando yo, revisando también la huelga del 48 con los libros y actas ahí de ese archivo que tenemos del sindicato, pero no trae mucho, como que hubo... Cosa curiosa, como que están arrancadas las páginas, ¿no? Sí, arrancaron páginas, ¿eh? Ahí hubo un cuchupois, como hablando que sea bueno el término, ¿no? Pero así fue, como que había algo que los delataba. ¿Sí? Algo ahí raro. Algo raro, porque arrancaron todo, ¿eh? Arrancaron eso y pues era un material muy rico, que hay mucho material muy rico ahí, hay bastante material. Sí, ahí es material que habría que dedicarle buen tiempo ahí para darle una buena lectura. Ya. No, las actas del sindicato, ¿no? De las reuniones de huelga. Sí, todo eso, precisamente el primer documento, tengo también la copia del primer contrato colectivo impreso. Sí, está muy interesante, ese me lo prestó una vez un amigo y le hice una reproducción, ¿verdad? Y ahí viene precisamente todas las prestaciones del 45. En el 45 se hace la primera impresión, ¿verdad? Ya en un librito. Y la verdad, darle seguimiento a todos los contratos del sindicato es interesante. Lo que se ganaba, la clasificación que tenían los trabajadores. No, es una cosa muy bonita, muy interesante. Sí. Y aquí también sería interesante comentar en su momento, la importancia que tenía cervecería y desde luego la importancia que tenían el sindicato, ¿no? de cerveceros, porque de ahí salieron candidatos dos presidentes municipales, ¿no? Sí. Que seguramente sí eran del sindicato, pero fueron avalados por el partido, por el PRI, ¿no? Seguramente no. Sí, mira, había algo muy interesante. El sindicato era muy fuerte, políticamente hablando, era muy fuerte. ¿Sí? Y había ciertos, casi se manejaban las cosas. Había ciertos convenios, ciertos arreglos donde había que entrar siempre uno del sindicato en algún cargo, ¿no? Es de la manera que prácticamente el que fue el primer presidente fue Fray Santana, ¿no? Y el segundo fue Armando Aguilar, ¿sí? Y ya por parte del sindicato. Luego entran uno o dos periodos más y vuelve a entrar don el señor Romero Vareño, sí, Alfonso Romero Vareño, ¿verdad? Y también del sur, de la península, también de allá era Armando. Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Y empiezan a entrar regidores, se dice la foto. Yo creo que el último, había como unos arreglos
entre los partidos o qué sé yo, entre grupos, que también ellos tendrían que tomarlos en cuenta para algún puesto. Yo recuerdo que no estoy muy seguro, pero parece que el último que llegó a un puesto ahí como parece que síndico, regidor, fue Fermín Sánchez Melero. Después hubo otro movimiento, entonces el sindicato fue perdiendo fuerza, pero pues no sé si valga la pena manejarlo, pero sí entraron gente de la oposición y se miró, casi todo se fue a la cargada. Nosotros pensamos que este joven iba a ser un gran elemento para el sindicato, pero lamentablemente no. Por eso sucedió lo que sucedió, ¿eh? Esa es la verdad. Hay que analizando los últimos dos contratos, cuando el sindicato de cerveceros deja de ser cerveceros, marteros y similares, entonces yo hice un estudio de los dos contratos. El último contrato con esa denominación contra el otro el sucesivo, vaya, el que actualmente se maneja, y la verdad sí es una laguna enorme. Sí, es algo que fue un engaño enorme. Lamentablemente así fue. Pero son cosas que a nosotros no nos conviene ni manejarlo, pero así fue. Y ahí lo tenemos, no hay nada que diga, no decir, aquí están los dos. Los tengo precisamente igual. Tenemos bastante material del sindicato, y convenios de cervecería con el sindicato. Hay mucho. Así es de que no hay me decía y por qué no decirlo, me decía un amigo, le digo, oye, tengo deseos de entrevistarte, tú como parte como líder del sindicato. Dice, oye, chaparrito, dice que no tienes miedo a hacer tieso ahí en el rastro. Le dije, no, ¿por qué? Le digo, todo el trabajo es sano. Le digo, no se le va a hacer daño a nadie. Le digo, por escribir no se le hace daño a nadie. Le digo, pues que nos digan, ¿verdad? Hasta dónde o qué está prohibido hacer. Pero todo era muy sano, muy sano. Sí, aquí hay que pensar continuando con el tema, pensar en la presencia que durante mucho tiempo tuvo cervecería en la comunidad. No solamente como una empresa que daba trabajo, etcétera, sino en eventos culturales, en eventos deportivos, en eventos, para hablar algunos, Tecate en Marcha, Pamplonada, el paseo ciclista que se hacía. La carrera atlética de Tecate Ensenada. Sí, también es muy interesante. Digamos que en algún momento estuvo muy involucrado con la comunidad en diferentes actividades, en diferentes, digámosle, festividades que eran de aquí de la localidad, ¿no? Seguramente vienen otros tiempos donde por cuestiones económicas, crisis, lo que ustedes gusten, pues esta presencia no fue tan patente o tan evidente como se tuvo. Bueno, yo creo que tenía mucho que ver también el personaje y también la política de la empresa. Yo recuerdo a don Pepe Villarreal. Claro. Oh, qué bárbaro. Claro. Habría que hablar ahí. Un reconocimiento para ese hombre. Precisamente a mí me tocó participar en la carrera. En aquel entonces yo daba la clase de educación física en el colegio de bachilleres, ¿no? O la preparatoria, ¿no? Que era dependiente de la universidad, y teníamos el equipo de atletismo, ¿no? De cervecería, y con otros muchachos que hice el equipo de 5 personas, que era el reglamento, ¿no? Eran los requisitos, 4 hombres y una mujer, y correr primeramente 8 kilómetros cada. La primera etapa era 40 kilómetros, 8 por corredor. Entonces me acuerdo que pues fue una experiencia muy bonita. Cuando llegamos a Ensenada, cuando ya andábamos en Ensenada, nosotros, la Universidad de California nos protestó, que porque la muchacha no había corrido
los 8 kilómetros, ¿sí? Pero pues en acondicionamiento físico, en capacidad del equipo que llevábamos de Tecate, la verdad era muy bueno. Pero donde voy es a lo siguiente. Cuando hicimos un convenio para no ganar la carrera, porque nos la protestaron, efectivamente, pero le íbamos a ganar a la Universidad de California y a San Diego, un equipo un equipo de San Diego muy bueno. De Estados Unidos venían muy buenos equipos, pero Tecate iba en segundo lugar y alcanzando a la Universidad de California. El caso es que lo interesante de esto es que por convenio quedamos en tercer lugar, porque tanto el de San Diego como la Universidad de California nos protestan. Pero donde voy es lo siguiente: cuando llegamos a Ensenada, Pepe Villarreal, no sabes de qué manera nos recibió. Dice: lo que gusten, comida, bueno, no seguía cerveza, pero llevamos puro equipo que no tomaba, pues. Vale, yo puro deportista. Sí, puro deportista. Y ese trabajo lo Bien, hicimos. pues aquellos cuando los preparatorianos no bebían. No, ahora no hay de eso. O sea. Sí, Pepe Villarreal era un personaje que le pedías tu apoyo para un evento deportivo y ahí estaba presente, ¿verdad? Bueno, para él yo creo que necesitaríamos hacer un programa muy Sí, es un interesante. personaje pues querido y recordado por buena parte de la comunidad tecatense Así que es. le tocó vivir aquellas décadas, ¿no? Así es. Seguramente por los jóvenes o los contemporáneos pues, no tendrán ni idea de quién es, pero seguramente sus papás, sus abuelos sí saben quién es, ¿no? Así es. Y yo creo que también muy importante lo de cervecería, porque todo estaba en función de cervecería. Una página muy interesante de la historia de cervecería para mí es que analizando este contrato colectivo de trabajo me doy cuenta que ya en ese entonces ya hay sinaloenses, ¿no? Ahí recordemos que las raíces de los Aldrete, pues claro, son en los Altos de Jalisco, pero mira unos familiares a Sinaloa, ¿verdad? Por el papá, por el abuelo. El abuelo, don Cleto, y entonces ahí es donde nace don Feliciano Aldrete, padre de don Alberto Aldrete, ¿no? Que en el siglo XIX emigra a La Paz, se hace casa, ¿no? Y ahí se viene recorriendo la península hacia el norte, y es cuando nace don Alberto Aldrete en Ensenada, en marzo de 1892, ¿verdad? Bien, pero sí, yo creo que esa etapa de cervecería, yo creo ahorita, bueno, como tal vez yo no estoy muy allegado, acercado a los eventos de cervecería, antes sí, porque pues ahí teníamos que estar, ¿verdad? Y sabíamos el gran beneficio que era para Tecate la empresa, porque en realidad sí, había muchas prestaciones excelentísimas, de veras, pero una cosa, de veras, como para no desear nada, porque el trabajador tenía su carrito, iba en su carro, cervecería, se daba el lujo de ir a comprar comida a alimentos a Estados Unidos, ropa a Estados Unidos. Eran buenos sueldos, sí. Eran buenos sueldos. Yo me acuerdo que en el 61, por ahí hay ahí tengo bastantes contratos colectivos de trabajo. Tengo desde el 45, pues. Del 45 hasta los 80 y tantos, ¿no? O cerca de los 90 y tantos cuando se hace ese cambio. Entonces ahí viene la tabulación de los trabajadores, ¿no? Cómo era, y la verdad es que era muy buen dinero que se ganaba, ¿no? Entonces, reconocer a cervecería en ese sentido, pues la verdad, pues mis respetos. Sí, la verdad es que sí ha sido una empresa y sigue siendo una empresa ícono de la ciudad. Así es. Con presencia, desde luego, no solamente nacional, sino internacional, ¿no? Que aquí el asunto es que, bueno, obviamente ya no se produce solamente la cerveza Tecate, esto ya se ha ampliado a una gran cantidad. Y la automatización, la tecnología, pues la verdad, todo así se trabaja, ¿no? Antes prácticamente era todo manual. Sí. Bueno, y ahorita regresamos, justo por el tiempo, ¿no, Emilio? Vamos a una cápsula y ahorita regresamos para continuar con esto. Sí.
Buenos días, bienvenidos a esta cápsula de travesías. En esta ocasión los vamos a invitar a que nos acompañen a un recorrido que realizamos en el 2008. Fue un recorrido que hicimos a través de la península, pero que hemos estado mostrando algunas en cápsulas anteriores, este recorrido por las misiones. En esta ocasión le corresponde o le toca a la misión de Santo Domingo de la Frontera. Se localiza esta misión a 180 kilómetros al sur de Ensenada, a 20 kilómetros al norte de San Quintín, por la carretera federal número 1, dentro de la población con el mismo nombre, de Santo Domingo. Esta misión fue fundada el 30 de agosto de 1775 por los padres dominicos Manuel García y Miguel Hidalgo. Claro, este Miguel Hidalgo no es el padre de la patria, como le habíamos visto anteriormente, es un homónimo, ¿no? Originalmente se localizaba a 12 kilómetros del Océano Pacífico y a 105 kilómetros al norte de Nuestra Señora del Rosario, o la misión de Nuestra Señora del Rosario. Sin embargo, 3 años más adelante, en 1778, fue necesario trasladarla al sitio en el que actualmente se localiza, labor que le correspondió al padre Jorge Coelho, ya que el abastecimiento de agua era más constante en el nuevo sitio. Fue construida en un territorio quiligua, es decir, estos grupos nativos de la Baja California, y fue instalada en el Cañón de Santo Domingo. El complejo estaba integrado por, desde luego, la capilla, las habitaciones, una cocina, los talleres de carpintería y albañilería, un granero y una lafragua. Además, contaba con canales o acequias, hornos o calera y 2 zanjas cubiertas de cemento utilizadas para para curtir las pieles. Lo que ustedes cuando ustedes llegan, hay que llegar al poblado y preguntar cómo llegar a la misión. No está como marcado cómo llegar, ¿no? Sin embargo, la población les dirá la manera de cómo llegar. Es una manera fácil, sencilla, pero hay que seguir el lecho del río, ¿no? Entonces ellos les dirán cómo llegar. Lo que ustedes se van a encontrar al momento de llegar ahí es pues simplemente ya parte de las paredes, ni siquiera completas, lo van a ver en las imágenes, son parte de las paredes que se lograron rescatar en 1998 por un trabajo que realizó el INAH. Ellos lograron rescatar algo de las paredes, marcaron el camino que ustedes ven con gravilla en las imágenes, es el camino que ustedes pueden seguir o transitar para recorrer el espacio de la misión. Y además ahí están unas tablas de información donde no es necesario que haya un guía, sino que ustedes mismos pueden ir leyendo la tabla con información que les va a decir cuándo fue fundada, quién la fundó, dónde fue fundada, sobre todo qué tipo de alimentación, vegetación, fauna y cómo era la vida social dentro de la misión. Lo que sí se logró en 1998 con la restauración que hizo el INAH es que lograron restaurar una pequeña capilla que ahí se encuentra, y dentro de ella se encuentran los santos originales del siglo XVIII. La capilla sí se encuentra cerrada, desde luego, pero si tienen la posibilidad y tienen la suerte de que esté la persona encargada de abrirla, pues con gusto se las abrirá para que ustedes puedan entrar, acceder a ella, ¿no? En este caso es un espacio pequeño, no está toda la misión delimitada, ya simplemente quedan algunos vestigios que fácilmente se puede recorrer sin ningún problema y que se recorrerá en poco tiempo en realidad, ¿no? Esperemos que tengan la posibilidad de visitar esta misión dominica de Santo Domingo de la Frontera en un recorrido que tengan por la Baja California. Ya saben, como siempre, los invitamos a que recorran nuestra península, que conozcan su historia y que nos envíen sus fotos, que nos envíen sus videos, y por qué no, en otra ocasión quizás sea de ustedes el que se esté transmitiendo por esta travesía. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, pues regresamos ya con nuestro último segmento para continuar con el tema. Y bueno, nos quedamos aquí con un poco ya de las anécdotas que aquí don Emilio tendrá muchas seguramente por haber, durante el buen tiempo haber trabajado y haber sido ahí, haber colaborado con cervecería.
nada más un ahí pequeño paréntesis. Para mí sí ha sido un tanto complicado seguirle la historia cervecera, sobre todo la parte después de los 50, bueno, después de los 70, ¿no? En realidad, pues a final de cuentas es una empresa y tiene todo el derecho de reservarse la información, ¿no? Y bueno, ellos determinan a quién le dan esa información y a quién no, y eso es muy respetable y se entiende. Y eso también, bueno, como parte de los que nos interesa esto de la empresa, que no están, no sé, como qué marcas son las que se producen, qué cantidad de producción tienen, no sé, tipo que sería un poco de mi interés, pues bueno, lo he intentado buscar, me han enviado ahí con diferentes personas para que podrían darme esa información, me he puesto en contacto con ellos por correo electrónico, hasta la fecha no he recibido ninguna respuesta, de quien me ha respondido pues me envía otra y bueno, ahí me traen, la cosa es que desafortunadamente no he tenido acceso a esa información que yo considero que pues no pone en peligro la empresa, ese es mi punto de vista, ¿no? Sin embargo, bueno, pues seguramente ellos pensarán que es información reservada y se respeta, lo entiendo, y pues bueno, pues ellos tendrán, tienen ese derecho, pero pues bueno, yo les seguiré buscando por otro lado, ¿no? Si ya no es el lado oficial, pues ya tenemos que buscar otro lado por donde acceder a eso. Bueno, pero acuérdate, Héctor, que siempre los que nos dedicamos a esto de la investigación, siempre va a haber lugares donde vamos Así es. nos van a cerrar por un lado las puertas. Aquí la parte era, lo mío era concha, dije, pues ¿con quién? Por los que tienen la información, o directamente voy con ellos y me evito andar ahí rastreando, ¿no? Pero bueno, pues, si no se pudo ahí, hay otras puertas que se abren, hay que tocar más. Sí, así es. Yo recuerdo cuando traté de investigar la historia de la hidroeléctrica de mi tierra, ¿no? Era un hermetismo tremendo, ¿no? Un hermetismo tremendo. ¿Por qué? Pues le pertenecía a gente extranjera. Sin embargo, toda esa gente que trabaja ahí eran amigos, amistades mías. Y no pude durante muchos años. Hasta que... quien trabaja en cervecería, pues son conocidos, ¿no? Así es. Nada más ahí hay información que no se puede. Después logré, y bastante información obtuve, pero ya al siguiente año habían quemado todo el archivo, fíjate nomás qué cosa. El caso es que eso siempre lo vamos a encontrar, Héctor, en nuestro camino siempre va a suceder esto. Yo quería comentarles que en aquellos años cuando la construcción y sus primeras producciones, ¿verdad? Que quiero dar a conocer que de acuerdo a las investigaciones que hice hace muchos años, ¿verdad? Uno de los primeros envasadores de cerveza fue don Mariano Higuera Araiza, ¿no? Él personalmente me lo dio a conocer. Yo fui el primero, dice, la primera botellita esa yo las llené. Hay una foto, ¿no? De hecho, o no es él, está en la foto. Bueno, esas fotos... esas fotos son de un periodo más reciente, ¿no? No es de la época, ¿no? Don Mariano fue uno de los primeros, inclusive él lo trajeron precisamente para jugar béisbol, porque era un profesional del béisbol. Es otra parte de cervecería también, el equipo de... Oye, no, el béisbol. Sí, es patrocinador. También. El fútbol también. El fútbol, yo recuerdo el gran apoyo que nos... Que lo manejaba también el doctor Ramírez, que a él le gustaba mucho esta parte del deporte y del béisbol, específicamente como contrataron personas para trabajar en cervecería, pero que en realidad su labor era jugar béisbol, ¿no? Sí, claro. Sí, los cuidaban mucho. Me comentaba precisamente Mariano, ¿no? Mariano, las entrevistas que le hice, un personajazo don Mariano, inclusive un día van a leer el contrato ese y dice Mariano y propone Mariano y puro Mariano, ¿no? Entonces le gustaba mucho el liderar, ¿no? Líder, vaya. Dice que cuando le daban un martillo a don Mariano allí en cervecería, no, le decía Lampón Romero, ¿no? Don Jacinto Romero, papá de un gran amigo, el Conejo Romero, ¿verdad? Dice, no te me vayas a lastimar una mano. Que así lo cuidaba. Me decía Mariano, oye, Emilio, pues así me la llevaban, no me dejaban ni agarrar un martillo, porque era un hombre muy profesional en el béisbol, ¿no? Y en el box también.
poco? Fue boxeador, sí, también. Él me enseñó todo. Bueno, siempre que venía a Tecate, cargaba con un portafolio así de esos recuerdos, recortes de periódicos, fotografías. Justamente él fue el que me regaló el contrato ese, ¿eh? Dice, aquí traigo el original, mire, Emilio, dice, te voy a dar una copia, vamos a sacarla, y me la regaló. Sí, es esta parte interesante de los deportes, pero también recordaré que también en los 50, 60 hubo como que la misma cervecería promovía estas actividades, ¿cómo llamarle?, de esparcimiento a los trabajadores, ¿no? Porque había grupos de teatro, había grupos musicales. De musicales, sí, cómo no. Y que no solamente se suscribían a los eventos de cervecería, sino en eventos públicos, municipales, sí, festejos tradicionales, eventos cívicos participaban, ¿no? Sí, en todo eso participaba y pues acuérdese el ritmo, la sociedad, la orquesta Sociedad Cuauhtémoc, famosa, ¿verdad? El que también luego se convierte en ritmo y sonido también es con don... Ahí donde tocaba la batería del Gato Sevilla. El Gato Sevilla, sí. No, y don Ramón... doña Elisa, reserva de regarla, doña Angelita, dice el nombre, Angelita era el nombre, una señora que me tocó conocerla cuando hice el libro, apoyé a Viviana en su libro y mostraba que ella pues era muy activa en estos grupos de teatro, en estos grupos de baile, en hasta una, no sé cómo le llaman, el grupo estos de charreada tenían, escaramuza, todo eso había. Pues, había mucho movimiento ahí dentro de cervecería, no solamente era ir a trabajar y listo. Sí, luego... ¿Y ella es la que promovía todo eso? Ella está involucrada en todo, le gustaba mucho estar participando y ahí les no, Tenchita Bello, no se diga. Tenchita Bello, exactamente, no, yo estoy mal, es Tenchita Bello. Tenchita Bello, exactamente. Está muy involucrada en todas estas actividades. No, inclusive la sorpresa que le dio a sus padres Tenchita cuando ellos privadamente hicieron un conjunto tropical y ese que salió, fue la sorpresa para el pueblo de Tecate, ¿no? Un grupo muy interesante. A mí me tocó ver todos esos eventos bueno, casi la gran mayoría, porque Tecate en los 60, bueno, estoy hablando de mis tiempos, ¿no? Yo me acuerdo que ese ballet folclórico que ella promovía, una preciosidad, mano, la verdad es que unos bailables que se cerraban ahí por enfrente de la iglesia, pues se hacían ¿cómo se llama? El templete, ¿verdad? El tablado y órale, ¿no? Era una maravilla. ¿Pero ella trabajaba para la cervecería? Ella fue empleada de cervecería. Fue empleada de cervecería y aparte promovía mucho la cultura. Son personajes que de veras vale la pena recordar. Sí, sí. Ella tiene mucho material en su memoria y aparte gráfico también, ¿verdad? Nuestro respeto para ese personaje, ¿no? Sí, es Tenchita Bello. Sí, Tenchita, que ahí, bueno, también seguramente estos personajes de la ciudad que valdría mucho la pena hacer un programa o algo especial, ¿no? Que ahí tenemos una lista, pero nos falta tiempo a veces para... No, inclusive como dice Javier Fimbres, ¿no? Dice, pues no hay quien lo haga, pero no nos alcanza el tiempo. Simplemente hablábamos de Alfonso Sánchez Tello, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Bien, entonces estamos mirando que en la época de don Alberto Aldrete, casi la gran mayoría de trabajadores eran sinaloenses, precisamente por las raíces de la familia y los que se establecieron ahí, ¿verdad? Hay algo que me llama también mucho la atención, también sinaloense, pues hasta hace días me di a la tarea de investigar un poquito de él. Se llama don César Osuna La Farga, ¿no? El papá del Sabanitas, aquel olímpico, ¿no? Sí. Entonces se llama Porfirio César. Me encontré con la novedad que él siempre lo conocíamos por don César, él se llamaba Porfirio, pero lo interesante de don César, para mí un personajazo, porque en realidad cuando él salía los sábados, era el pagador en cervecería en nuestros tiempos, ¿no? Salía muy temprano de sus oficinas, iba recorriendo oficina por oficina,
pagándole a los empleados, ¿no? Hasta llegar a las 9 de la mañana a la ventanilla de las oficinas generales, ¿no? O de recursos humanos, porque ahí estaban todos ese personal. Pero llegaba, no sin antes haber llegado primero, después como el último estancia o el último escalón, el último descanso para llegar a la ventanilla, llegaba envasado. Don César, no, ¿cómo no? Dice, 1 o 2, pero ya no, dice, porque luego ya no voy a pagar. Pero ¿Pagaban en efectivo, coche? Sí, en efectivo, sí, en un sobre. Fulano de tal, aquí está, ¿no? Te llevaba una cajita de madera y llevaba todos los sobres, ¿no? Entonces, siempre tenía una frase él muy interesante, dice, mis contemporáneos, aquí va el que hace hogares felices. Era un hombre muy pintoresco. ¿Papá de César Osuna? Sí, papá del Olímpico, pues, de César Osuna, ¿no? César Osuna. Aquí en el INDE. Sí, ahí está todavía César, ¿no? Digo, pero sí, César. Y ese era algo de muy interesante, don César, que nos trae esos recuerdos, ¿no? Muy interesante. Bueno, también recuerdo algo muy interesante cuando entra la primera automatización en cervecería, ¿verdad? Que en lugar de sacarle las 12 botellas de caguama con la mano o las 24 medias al cartón con la mano, ¿verdad? Pues después entran esas famosas máquinas que de una sola pasada las extraía y ya las ponían los transportadores, ¿verdad? Todo eso se fue modificando. Entonces la gente, los trabajadores, lo único que hacíamos era más limpiar la botella, ¿verdad? Y las cajas, pero las máquinas empezaron a hacer todo. Entonces fue un momento en que muchos anduvimos preocupados porque creíamos que era el momento de despido de personal. No, al contrario, aumentó gente de planta, aumentó gente eventual, en fin, había muchas cosas muy interesantes, pero hay algo que cuando como ya era mucha la necesidad de tanta maquinaria, de la atención por parte de los mecánicos, entonces pues por ahí, ¿verdad? Inventaron o dijeron, bueno, ¿cómo hacerle para que el mecánico sea eficiente y cumpla oportunamente, porque la producción no tiene que pararse, sí. Como decían ahí, dice, que no pare el chorro, y órale, no pare el chorro, ¿no? Entonces ese era el asunto, ¿no? Y entre nosotros también, oye, que no pare el chorro, ¿no? El caso es que de esa manera, casi en cada departamento donde había maquinaria, todos pusieron un botón, ¿eh? Entonces tú allá si había un problema, ahí le presionabas, entonces las cornetas estaban cerca de donde estaba el personal mecánico, ¿no? El departamento de los mecánicos, pero había una cosa muy interesante, ¿no? Entonces los mecánicos, yo trabajé mucho en el departamento del bote, ¿no? El departamento de bote, donde se alimentaba los transportadores de bote para el llenado de bote, ¿no? El caso es que pues le pitabas ahí, pero los mecánicos, y eso es cierto, dice, ¿para dónde pitó? Esa, me voy para acá. Todo eso se hacía, Todo eso se hacía. Y es cierto eso, Es cierto. Era su trabajo. Era su show, Pero eso era antes. Ahorita todo por computadora, no, pero era curioso todo eso. Bien, bueno, con esta anécdota terminamos el programa. En esta ocasión, ya nuestro segundo programa sobre cervecería. Esperemos les haya gustado estos 2 programas que hablamos. Aquellos que trabajan en cervecería, pues ya nos desmentirán. Sí. Enriquecerán el programa ahí con los comentarios en Facebook. No, ellos saben mucho, hay muchos que saben bastante. Bueno, también aquellos que trabajaron, no los que trabajan para no comprometerlos, pero aquellos que trabajaron, que nos quieran brindar información, será muy bien recibida. No, yo recuerdo los loncheros, Héctor y profe, los loncheros que pagabas un peso, 2 pesos porque te llevaban el lonche. Había un lugar
lugar donde se ponían todas las loncheras o las bolsas, ¿no? Con el nombre del trabajador, pero muchas veces nos dejaban sin loncha, había quien se agenciaba, ¿no? Le daba gane, pero todo eso era muy importante. Y el sábado el lonchero había que pagarle eso. Era muy bonito, la verdad, era un convivio para mí muy sano. Y recordar cervecería de veras que a mí me llena de orgullo, porque precisamente de ahí, vivo, man. Esa es la verdad. ¿No? Y no solamente usted, seguramente mucha o buena parte de la población en su momento así fue. Bueno, ¿no? aprovechó. Y bueno, no podemos negar que, insisto, sigue siendo un ícono de la ciudad. Así Así y es. que nos tiene presente ahí a nivel internacional, no solamente a nivel nacional, ¿no? Entonces eso, pues hay que valorarlo, hay que tenerlo en cuenta, desde luego. Y también hay que saber que, bueno, al final de cuentas es una empresa y bueno, como eso pues funciona, ¿no? Así es. Pues bien. Bueno, pues agradecemos nuevamente a California Medios el espacio, a Rubén Amavisca, a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Y bueno, don Emilio, profe, nos vemos la próxima semana. Igualmente, Dios mediante. Héctor.